Comenzamos con este video. Lo que vamos a hacer es revisar los fundamentos de Google Colab, que veo que algunas personas están teniendo problemas con eso. Entonces vamos desde el principio. Nosotros estamos haciendo nuestro pequeño curso de introducción a la programación con Python, y la forma en la que ustedes tienen para trabajar desde sus casas es mediante la plataforma de Google Colab. Entonces vamos a ir a Google y vamos a escribir en el buscador Colab. Vamos a buscar y el primer resultado que sale, el que dice Colab Research, ahí sería donde vamos a entrar. Lo único que van a necesitar para entrar a Google Colab es tener asociada una cuenta de Google. Directamente les va a detectar eso. Entonces con eso sería suficiente para poder utilizar la plataforma. Vamos a entrar entonces a Google Colab. Esperamos un rato a que cargue ahí, y al principio les suele aparecer este cuadro de diálogo. Pueden cerrarlo o pueden darle acá en New Notebook, cualquiera de los dos, ¿verdad? En este caso le voy a dar New Notebook, pero simplemente mostrarles que en este cuadro de diálogo les van a aparecer todos los archivos de Colab con los que ustedes hayan trabajado anteriormente. A mí me salen unos cuantos acá. En su caso, si es la primera vez que entran, va a salirles vacío, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar a New Notebook. Voy a crear una nueva notebook. Ahí me va a crear una nueva notebook y es ahí donde vamos a trabajar. Esperamos un rato a que cargue. Ahí está. Entonces esto que aparece acá en pantalla, eso es una notebook de Colab. Es una notebook básicamente en la que vamos a poder escribir código, texto y muchas otras cosas. Vamos a centrarnos en escribir código. Eso de texto seguramente podemos ir viendo ya después. Entonces la notebook se va a componer de muchas de estas celdas como la que aparece acá, y nosotros vamos a utilizar esas celdas para escribir código. Entonces vamos a hacer cosas que hicimos en clase anteriormente. Por ejemplo, voy a crear una variable y a esa variable le voy a asignar un valor, por ejemplo el 5, y voy a pedirle, por ejemplo, que me imprima lo que hay en la variable. Para ejecutar ese código, ustedes tienen acá a la izquierda un botoncito que va a ser justamente para correr la celda, para ejecutar la celda. Cuando ustedes hagan eso, se va a ejecutar todo el código que ustedes hayan escrito en la celda. Otra forma de ejecutar, aparte de tocar el botón, que a mí me parece más cómoda, es tocar la tecla Shift y después Enter. Entonces muchas veces eso es más cómodo. Ya dependería de ustedes cómo ejecutar. En este caso voy a ejecutar, y la primera ejecución, cuando entran, siempre va a tardar un poco, porque acá, como ven, está conectando. Lo que va a hacer es darnos un lugar, por decirlo de una forma, en el servidor, y eso nos va a permitir usar recursos en la nube, ¿verdad? No nuestros recursos propiamente. Entonces acá ya vemos a la derecha que ya me asignó una RAM, una cierta cantidad de disco. Entonces estos son recursos que utilizamos directamente en la nube. Entonces de esta manera nosotros no tenemos que instalar absolutamente nada en nuestra computadora. Podemos hacer esto de forma online. Lo único que vamos a necesitar es una conexión a internet. Y acá ya vemos que ya ejecutó la celda, y acá me devuelve el resultado. El resultado viene a ser 5, ¿verdad? Es un poco el resultado de haber corrido esa celda, el resultado de la celda en sí, porque yo le pedí justamente que cree una variable que se llame A, que a esa variable le asigne el valor 5 y que me imprima lo que hay dentro de esa variable. Entonces es así como vamos a ir trabajando. Yo le doy clic a la celda que ejecuté anteriormente, por ejemplo, y acá a la derecha me salen un montón de opciones que yo voy a dejar que vayan mirando, ¿verdad? Entre esas opciones está la de eliminar, por ejemplo, si quieren eliminar alguna celda. Si ustedes van más abajo, como hacia donde termina la celda, les aparece dos opciones: agregar código o agregar texto constantemente.
Entonces yo les recomiendo que prueben la parte de texto, porque si le dan texto, se les agrega una celda de este tipo en la que ustedes pueden escribir cualquier cosa y les da opciones para que quede realmente bastante bien esto. Entonces, como les dije, yo les voy a dejar esto de las celdas de texto, les voy a dejar a su cargo para que ustedes averigüen, porque a nosotros lo que nos interesa es tener un lugar donde ejecutar código. Entonces, a diferencia del IDLE de Python, que es donde estuvimos trabajando en el curso, en Google Colab vamos a tener celdas y nos va a bastar con correr la celda para que ejecute todo el código que nosotros escribimos dentro de esa celda. Entonces, en esta segunda celda puedo hacer otra cosa. Por ejemplo, vamos a usar unas cuantas funciones, ¿verdad? Ya vamos a ir haciendo. Voy a crear una variable que se llame num, va a ser, y le voy a asignar, como nosotros ya estuvimos viendo anteriormente. Ahora voy a ir usando las funciones que vimos anteriormente. Entonces, ingrese un número, así. Voy a crear una variable que se llame num, y el valor que va a contener esa variable va a ingresar el usuario y vamos a pedirle que sea un número entero. Entonces voy a encontrar, por ejemplo, voy a crear otra variable que se llame doble, y en esa variable voy a guardar el resultado de hacer 2 por el número que ingresó el usuario. Y una vez que tenga eso, voy a imprimir lo que esté guardado en la variable doble. Entonces, para que vean que también funciona, voy a ejecutar la celda así. Ejecuto la celda y ahí me aparece. Y en Google Colab también va a esperarnos a que nosotros estemos ingresando el valor, como ya nos sale cuando trabajamos desde la terminal, por ejemplo, en nuestro curso. Así que aquí voy a ingresar, para continuar, ¿verdad?, el número 8, le doy enter y ya está. Y imprime el 16, que es el resultado de esta celda. Una particularidad de los notebooks en general, no solamente de Google Colab, es que yo no necesito decirle que imprima esto de acá. Me basta con escribir doble, por ejemplo. Entonces voy a poner otra vez, voy a poner un 7, le doy enter y me imprimió el 14, que es el doble de 7. ¿Por qué? Porque en una celda siempre se va a imprimir lo último que se escriba. Entonces no siempre necesitamos el print en las notebooks. Es altamente recomendable que usen el print a pesar de esta cualidad, ¿verdad? Y que vayan explorando cómo pueden usar. ¿Por qué? Porque a veces queremos imprimir más de una cosa, entonces nos conviene mejor asegurar las cosas con el print para acostumbrarnos mejor. Y después, cuando ustedes vean en qué caso es posible o no, pueden prescindir del print, pero eso ya depende de cada caso es distinto. Entonces yo no estoy acá para mostrarles cada detalle, simplemente les comento que también se puede prescindir del print, pero ya ustedes explorando van a descubrir en qué casos sí, en qué casos no y todo eso. Entonces eso básicamente, todo lo que estuvimos viendo anteriormente sigue funcionando en una notebook, pero el único cambio grande que hay es que en lugar de trabajar en un bloc de notas o en un IDLE, en el IDLE de Python, nosotros vamos a trabajar en una celda y podemos usar tantas celdas como queramos. Para empezar, yo les recomiendo que trabajemos todo en una sola celda, porque lo que vamos a hacer al principio del curso, al menos es código que generalmente trabaja junto. Entonces, trabajar por celdas y ejecutar la celda como ejecutamos siempre. Entonces, espero que les sirva, ¿verdad? La única manera en la que ustedes van a poder entender bien esto es probando. Entren a Google Colab, créense una nueva notebook y prueben. Escriban código en las celdas, ¿verdad? Pueden usar, la celda es infinita, ¿verdad? Prácticamente, a fines prácticos. Entonces pueden escribir todo el código que quieran y ejecutar. Entonces nada más, prueben, y en otros videos vamos a estar explicando algunas cosas más.